Qué alegría de nuevo por estos territorios virtuales, endulzando la palabra, compartiendo con amigos, algunos nuevos, otros viejos. Y ha sido maravilloso esta conversación, porque vemos que la conversación es como una obra de arte en vivo y en directo. A mí me ha gustado mucho leer. Y ahorita, después de la pandemia, surgió algo muy interesante de poder empezar a leer como al otro, a leer al amigo, como si el otro fuera un libro por descifrar, por ver, por escuchar, y como que ahí está la literatura, ahí está la sabiduría. Y claro, uno puede leer libros de otras personas, pero el encuentro sí es un acto muy poderoso, muy hermoso, de enriquecimiento personal, cultural, político. Y bueno, estamos acá de nuevo en esta gesta de conversaciones, que como alguien me preguntaba hace unos días hacia dónde se dirige todo esto, y yo le respondía que pues tenía yo un sueño detrás de esas conversaciones, y era de crear una comunidad latinoamericana de iniciativas que estén, que se puedan unir en algún momento para promocionar algunos espacios educativos para las futuras generaciones, para los niños, las niñas, los jóvenes, las personas mayores, un espacio que se cree nuevo y hace parte del sueño de las conversaciones. Sí se conversa, pero hay detrás un pálpito muy fuerte de esa conexión con el Cono Sur, con la gente de todos esos territorios que están ahí haciendo día a día su trabajo, cultivándolo, haciéndolo de unas maneras bellas, dulces y muy inspiradoras. Entonces ese es el objetivo de estas conversaciones, y hoy estamos con Andrea Osorio, una gran amiga, y estoy muy contento de Andrea que esté por acá, y bienvenida a este encuentro. Gracias, André, gracias por esta invitación. Para mí es muy, muy importante porque siempre te he reconocido como un hombre muy, muy inteligente, pero también muy sensible, que une dos cosas que para mí son muy, muy importantes, porque no todos tenemos esa apertura. Y desde siempre ha sido muy importante esta conexión, ¿no? Aprendo siempre de ti en nuestras conversaciones. Y bueno, me encanta poder estar aquí y gracias por estar y abrir este espacio para que podamos contar un poquito nuestras historias. Bueno, entonces, André, te invito a que empecemos a construir esa historia personal, profunda, de tu experiencia de vida, cómo ha sido, por dónde has surcado, por dónde, por dónde ha atravesado esos aprendizajes, personas, entornos, experiencias que son como muy útiles para este encuentro que quisieras poner en esta conversación. Entonces te invito a ese relato, y ese relato es algo como una ofrenda también que uno recibe del otro para cuidarla, porque eso es como la gran, como un tesorito que en lo educativo pues representa una oportunidad de conocer al otro de una manera más profunda. Nos hemos dado cuenta en estas conversaciones y en este tiempo histórico que estamos viendo, que necesitamos relaciones más profundas con el otro, porque lo superficial es como lo que está en oposición a lo sagrado. Entonces, cosas más sagradas, más profundas, más que reconecten nuestro ser, es lo que esos diálogos están invitados a promover. Así que bienvenida, André. Gracias. Gracias, André. Bueno, pues contarles un poquito de mi historia personal. Me formé como politóloga y luego hice una maestría en educación, justamente alrededor de este tema. Fue donde nos conocimos con André, hicimos la maestría juntos en la pedagógica. Fue un espacio muy bonito porque creo que además era un grupo maravilloso de gente toda venía con muchas intenciones de hacer cosas muy innovadoras para ese momento, si lo pensamos. Todos como con cosas muy, muy alternativas y pensándose otros asuntos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hago esta maestría, yo venía con la idea de hay que formar ciudadanía porque hay que empezar a generar otro tipo de procesos políticos donde la gente sepa de qué se trata esto de la escena pública, de qué es ser ciudadano, porque es importante no dejar esto solamente en manos de un gobierno, de unos que están allá y que deciden cuando en realidad nosotros somos los que tenemos que decidir.
Digamos que ese fue mi primera idea de por qué hacer una maestría en educación, era formación en ciudadanía. Y ahí encuentro la línea de educación y cultura política con nuestra querida Marta Herrera, a quien siempre le debo y la honro profundamente porque fue esa maestra que también me ayudó a abrir el pensamiento. Sí, y sobre todo a pensar que podíamos hacer y a sentir que podíamos hacerlo distinto. Entonces, ahí hay mucho agradecimiento por ella. Luego empiezo, digamos, en mi vida a articular estas dos áreas, pero en algún momento digo, bueno, pero ¿y para dónde vamos con todo esto? No veo que haya un cambio, no veo que lo que yo haga realmente, así sea interesante. He trabajado con maestros, directivos docentes, estudiantes, padres, madres de familia, pues finalmente terminé yéndome hacia el lado de la política pública educativa por mi perfil, por el trabajo con el Ministerio de Educación, el IDEP, la Secretaría de Educación y otras empresas y entidades y firmas y demás, pero sentía que no había un cambio profundo, ¿no? Y luego vas entendiendo, después de hacer todo este recorrido, que hay tanta violencia en este país, que es muy difícil cambiar las cosas y que hay que empezar a trabajar asuntos mucho más profundos, como lo decías ahora, del ser. Y a mí, digamos, me corresponde y me conecto con lo que tiene que ver con las mujeres, siendo, digamos, como un pendiente para mí el trabajar el tema, claro, de los feminismos desde la mirada política, además, y empiezo a formarme. Entonces llega a mí una mujer que se llama Miranda Gray, que es inglesa y que viene trayendo una palabra de los ancestros de esa cultura celta, donde hablan de la ciclicidad femenina. Y eso fue una conexión inmediata, porque cuando yo me formé, digamos, para hacer un proceso de sanación personal y conmigo, de empezar a reconocerme como mujer y a preguntarme también qué es esto de ser mujer hoy en día. ¿Mm? Y entonces ahí empiezo a entender algo tan profundo como la importancia de la menstruación, de nuestro útero, y a preguntarme, bueno, porque a mí nunca me han hablado de esto, porque este conocimiento tan importante es definitivo para las mujeres y solo unas pocas lo estamos recibiendo. Entonces empiezo a hacer todas mis formaciones como Moon Mother y resulta que luego empiezan a llegar mujeres a hacer procesos de sanación, que para mí fue muy sorpresivo. Por lo que te digo, esto empezó para mí solamente, y luego también llegaron hombres, pero ese va a ser un temita más adelante. Entonces, cuando empiezo a reconectar con esto y a entender qué es esto de ser cíclico, a reconocer que entonces nosotros cada semana las mujeres somos una mujer diferente, que funcionamos con una serie de arquetipos, dones, dificultades también, energías que son diferentes. Y como voy a hablarlo muy rápidamente, pero sí me parece importante dejar un poquito la semilla aquí, y es que, claro, cuando nosotros nos llega nuestra menstruación, cuando estamos chiquitas y tenemos 12, 13 años, esto es como, uy, ¿qué es esta sorpresa? Algo te dijeron, pero no tienes ni idea cómo manejar esto, entonces vas por el mundo con una cosa muy en silencio, diciendo, bueno, pues yo tengo que vivir esto, es asunto de comprar unas toallas higiénicas, aguantarme el dolor y seguir la vida. Pero cuando tú empiezas a entender esto de la ciclicidad, te das cuenta que en estricto sentido ninguna mujer debería sufrir un cólico menstrual, y que los cólicos menstruales, así como en las medicinas alternativas, siempre estamos, digamos, hay una situación emocional que se vuelve física y se vuelve dolor. Entonces, hay algo que hay que trabajar respecto a esa emoción. Y claro, entonces, como nunca hemos tenido un conocimiento, un saber sobre esta menstruación y sobre esta ciclicidad, pues nos duele ser mujeres. Y ahí es donde aparecen todos estos desarreglos, todas estas dolencias. Y pues cuando yo iba al colegio tenía que tomarme un Motrin 800 para soportar el día que me llegaba mi luna, como se dice en la tradición indígena, no menstruación, sino luna, por la conexión que ahorita vamos a ver con la luna. Pues para poder vivir la vida. Pero si ahorita yo me tomo
una canelita, un agua de canela es porque me gusta, pero no porque me está doliendo nada. Entonces, al ver esta transformación en mi vida, entiendo que este conocimiento es importante. Entonces, claro, cuando te hablo de esto, de los arquetipos y demás, todas las mujeres vivimos unas fases, la fase dinámica, la fase expresiva, la fase creativa, pero también la fase reflexiva. A cada una de estas están asociadas a unas mujeres y voy a tratar de compartirte en este momento pantalla, si me lo permites, Claro. para que tengamos, porque como es un tema, pero espérate, si lo puedo aquí. Es un tema que es tan nuevo, también es mejor tener como una guía, ¿no? Discúlpame, y ahí se ve bien, André, ¿lo ves? Sí, lo veo. Ok, ¿Quieres entonces agrandes la aquí pantalla? sí voy a tratar de hacerlo. Ahí se ve mejor. Ok, Sí. entonces digamos que este es un conocimiento que también viene de nuestros pueblos originarios y ellos nos hablan del cihuatl, que es en lengua náhuatl y que quiere decir hembra y que quiere decir mujer. Digamos que ellos ya lo tenían muy conectado con esta ciclicidad que nosotras vivimos, que no es única y exclusivamente nuestra, sino que también es la de la luna y la de la tierra. Pero no estamos conectadas porque esto, con la llegada del patriarcado, se perdió. ¿Sí? Fue un Mm. conocimiento que quedó resguardado por unas abuelas, por unas ancianas, pero también esto no pudo llevarse ni a mi mamá, ni a tu mamá seguramente, ni a nuestras abuelas, ni a nuestras bisabuelas, y ellas empezaron a caminar desconectadas, ¿no? Recordemos que el patriarcado nos desconectó a las mujeres de nuestro útero y a los hombres de su corazón, o sea, de su femenino también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta imagen, entonces vemos el día 1, no voy a comenzar en este momento por esta última, la voy a dejar al final, sino por la segunda, ¿sí? Que son los días después de la menstruación, donde estamos en nuestra fase preovulatoria, donde estamos con una energía así súper potente porque venimos de la menstruación, pero entonces en este momento, claro, como estuvimos una semana más o menos en quietud, en esta estamos con mucha energía, estamos como la primavera, como se muestra acá, como la luna creciente, con nuevas energías, nuevos proyectos, somos como las niñas, ¿no? También rompiendo un poquito ese tema de la virginidad y es no, ser virgen no es que no hayas tenido relaciones, o sea, ser virgen es tener el corazón puro en realidad. Entonces, ahí tenemos toda esa idea y toda esa proyección y ganas de salir al mundo y tenemos muchísima energía para hacer muchas cosas, digamos que es la energía que más conecta con el masculino. Luego tenemos esa es la fase que hemos denominado doncella en esta tradición de pensamiento. Luego vienen aquí la semana de la ovulación, que denominamos la fase expresiva o de la madre, que está muy conectada con la luna llena, porque estamos llenas de luz, llenas de energía física, emocional, también con mucha solidaridad, mucha sensación y muchas ganas de compartir con los otros, de ayudar a los otros. Pues, ¿por qué? Porque estamos justamente en ese momento donde el óvulo puede estar fecundado y entonces estamos como el verano, estamos súper, súper radiantes. Y luego entramos a una fase que son, dependiendo, porque no todos los ciclos de las mujeres son iguales, pueden haber mujeres que ciclen o sea, tengan un ciclo de 24 días o 26 días o 28 días o 30 o 32 días. No todas ciclamos cada 28 días. Los 28 días sí son los de la luna, pero las mujeres ciclamos diferente y nos vamos encontrando en esas fases. O sea que hay unas combinaciones también, pero eso es mucho más elaborado y más adelantado. Mm. Entonces, aquí lo que pasa en esta tercera semana es que ese óvulo, si no fue fecundado, eh, entramos en un momento de la premenstruación, donde todos hemos escuchado, ay, ya le va a llegar, ¿no? Es lo único que sabemos de ese momento, pero ese es un momento muy poderoso porque es la de la maga, chamana, la de la fase creativa, porque estamos en un momento de frustración, porque ese óvulo, claro, en nuestra psique, ese óvulo no fue fecundado y nos movemos todo el tiempo entre esa luz de esa mujer, de esa madre, pero vamos hacia una oscuridad que es hacia la anciana sabia, que es la de la siguiente semana. Entonces es una semana
compleja porque nos debatimos entre muchas cosas, pero también es un momento, por ejemplo, que para mí como en los momentos en que me siento a escribir, porque digamos que esa es como mi labor, producir documentos y demás, es una semana muy importante porque me permite estructurar muy bien mis documentos, producir, ¿sí? Y es una semana donde podríamos usar esa energía que tenemos de frustración para crear. Pero esto tampoco nos lo enseñaron. Entonces, pues obviamente estamos metidas en la frustración, la tristeza, el dolor y no estamos aprovechando esta energía. Y esta es una energía como la luna menguante. Recuerden que ahí la menguante es muy importante, por ejemplo, para los campesinos, para crear, sembrar y demás. Y estamos como el otoño, ¿no? Donde estamos justamente, venimos de ese verano, pero vamos hacia un frío. Y al final tenemos la menstruación, ¿sí? Que es, hemos construido una cama para ese óvulo, pero como ese óvulo no se fecundó, hay que destruir esa cama. Entonces se entrega esa sangre, se entrega ese endometrio, se entrega, y eso es algo muy sagrado y muy importante porque es nuestra conexión con la tierra. Y las mujeres necesitamos estar conectadas con la tierra. Y somos como esa luna nueva, que sabemos que la luna está, pero está escondidita, está en un momento de oscuridad, está en un momento de reflexión, ¿sí? Y estamos como ese invierno donde todo el mundo está recogido. En estricto sentido, nosotras las mujeres no deberíamos estar trabajando en ese momento o estar en espacios compartiendo con mucha gente porque estamos en un momento de reflexión. Somos como las abuelas, que las vemos en silencio, que son mujeres muy sabias, que en nuestra sociedad les quitamos el valor y creemos que entonces porque uno creció y se le olvidan las cosas y tiene un problema de memoria, perdió su sabiduría y es todo lo contrario. Es el momento en que más sabia eres, igual que los hombres. Así que este es un momento de mucha reflexión, de visionar, no es para hacer cosas, sino para estar resguardada, consintiéndote, conectando, pero también haciendo procesos de perdón, de cerrar ciclos, ¿sí? Y de ir visionando los nuevos. Entonces, esto es una información muy básica. Hay mujeres que han trabajado muchísimo en este tema. Digamos, Miranda Gray fue una de las primeras que comenzó, pero por ejemplo aquí en Colombia también tenemos una mujer como Isis Tíjaro que también ya habla de cinco momentos, porque también los ha estudiado, ha trabajado con ellos, es una antropóloga que también es activista y que también trabaja todo este tema para empezar a mirar esto en términos de política pública. Entonces, fíjate que tenemos un saber que es mucho más profundo y que no nos llega, pero además también tenemos la pregunta, ¿qué pasa con los hombres? Cuando ya empezamos a darnos cuenta que también están viviendo unos ciclos, muy seguramente, que no se conoce mucho de ellos, pero que además cuando tienen su primer espermaquia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Espermaquía, cuando llega a su primera eyaculación y demás, ¿cómo lo transitan los hombres? ¿Qué tanto acompañamiento tienen? ¿Qué tanto saben de ello? Y cómo también entonces todo esto se ha resuelto a través de la pornografía o de la prostitución o del amigo que te dice pues hace esto y esto, pero ese tampoco sabía tanto. Entonces hay muchas preguntas por nuestra niñez y mucha preocupación. ¿Por qué tenemos que vivir esto solos? Porque cuando estamos niños tenemos que vivenciar algo que es tan complejo y tan determinante en nuestra vida y la manera como lo vivamos, y tenemos que seguirlo haciendo solos, y la educación sigue sin poner en un lugar importante esto. De acuerdo, André. No. Me parece muy importante varias cosas para ir conversando contigo. La primera, pues, cómo llega uno a un trabajo de autoconocimiento alrededor de su cuerpo, de un conocimiento profundo primero hacia uno mismo, como que todas las prácticas espirituales empiezan es ahí, empiezan en un trabajo consigo mismo, silencioso, de trabajo, y llega un momento en que ese trabajo, como que ese cuidado interior lo va llevando a uno a lo que tú también haces, que es como crear espacios
trabajar con nosotros, pero me parece muy bonito que tiene eso y yo lo encontraba hace mucho tiempo leyendo a un filósofo que se llama Martin Buber. Él hablaba de eso, que con el conocimiento sagrado y espiritual nosotros tenemos que hacerle como su propio proceso de gestación, esperar casi, así como un niño requiere 9 meses o niña para que nazca, pues nosotros con ese fermento del conocimiento propio que surge de nuestro propio autoconocimiento debe también tener antes de salir a compartir y a como fermente, espere, géstelo y ya cuando esté ahí, ya respire profundo y páralo y ya mira a ver cómo, con qué comunidades tú vas a compartir ese conocimiento. Y es algo que siento que estamos en un momento también que pasado ese tiempo, o así me siento yo también, de un trabajo muy interior, muy ahí lento, pausado ahí, como que llega otra vez y vuelve esta segunda adolescencia, que podríamos llamarla, como otra vez reencantarse con ese activismo, con las ganas de tejer otra vez, porque ese espíritu siempre ha estado, sino que también los ciclos, si uno mira nuestras propias historias de vida, también uno siente algunos momentos donde uno va más hacia lo adentro y otros momentos donde se quiere estar más hacia afuera. Y eso me parece maravilloso, estas matrices de pensamiento ancestral, porque también nos colocan en volver sagrado nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, no como una cosa sucia, oscura, que la rechazamos. Quiere decir que se convierte en trauma porque pues es algo que yo no quiero aceptar, no quiero incorporar y esa pobreza de esa relación con nosotros, con el cuerpo, pues nos pone frágiles, nos lleva al sufrimiento, al dolor, a la separación y a escenarios que no son muy constructivos, que no necesitamos. Entonces me parece muy bonito porque en un momento que yo estuve trabajando en el Ministerio de Educación, acá en el Ricaurte, conocí una experiencia muy bella también, que orientaban el ambiente con las lunas. Y entonces había la menguante, la creciente, y tenían muy claro en esta comunidad donde asistían, eso es un jardín intercultural para primera infancia, tenían los espacios con los nombres y con las figuras de la luna, y tenían muy claro en qué momento se trabajaba con la familia, en qué momento se trabajaba la parte corporal, física, motriz, en qué momento había que recoger un poco las cosas, y me parece que era para mí muy novedoso ver un ambiente para primera infancia en educación con esa conciencia de la conexión de nuestro cuerpo con el cosmos. Y eso me parece que también dentro de estos programas que estamos haciendo ha tenido mucho interés de explorar y son como las pedagogías holísticas que conectan la parte con el todo, el cuerpo con el universo, conectar en algunos pensadores innovadores también han mostrado también que en la historia también se dan esos ciclos, también se dan esos momentos también de momentos donde estamos más dirigidos hacia el individual y otros ven a lo colectivo y como que si uno ve como los grandes en esas visiones de largo alcance de la sociedad tienen también un comportamiento que podría ser ciclicidad femenina como un recuerdo de esa conexión profunda que tenemos con todo, pero que no la hemos desarrollado. Entonces me parece fantástico, André, que nos estés compartiendo este conocimiento y que lo veamos como un regalo para todos, incluso para nosotros los hombres, que como tú dices, también estamos muy desligados de nuestro propio sentir, somos muy racionales, somos personas que nos cuesta a veces hablar mucho de nuestras interioridades, pero que el cambio, pues al ver estas matrices, al ver que ciertas cosas del mundo exterior se van opacando, pues no nos queda otro lugar sino dirigirnos ahí a ese lugar donde sabemos que es tan amplio como el mismo cosmos, que es algo gigantesco, profundo, hermoso, y yo siento que ese conocimiento que nos muestras también yo veo que es una invitación, por ejemplo, yo lo recibo como hombre como una oportunidad también de preguntarme sobre eso y de preguntarme también, porque es que vivimos en un ritmo como un loop muy monotemático y cuando tú hablas de que es que tenemos esos arquetipos y este arquetipo y este, entonces nos invita también a variar un poquito nuestra vida cotidiana y a recogernos cuando hay que recogernos, a hablar cuando hay que hablar, a sembrar cuando hay que sembrar, porque son ciclos y esos ciclos son los ciclos de la evolución natural, no son ciclos que están en la naturaleza, que están en la luna, son ritmos como evolutivos muy profundos. Entonces ponernos al servicio de eso sería vivir más sabroso, vivir más alineados
con lo espiritual. Y siento yo que en un momento donde la sexualidad también ha entrado en un desencantamiento, hay también mucho conflicto, sabiendo que es una práctica tan gozosa y todavía mucho malestar y mucha patología, muchos comportamientos pseudoeróticos, para pornografía, prostitución, la despersonalización del sexo y una narrativa muy empobrecida de lo sexual. Entonces, como que miramos el problema y lo resolvemos prohibiéndoles a los maestros hablar con sus estudiantes, por ejemplo, como si ahí se resolviera el problema. Pero estas matrices me parecen muy potentes porque nos están invitando a crear una narrativa alrededor de nuestro cuerpo, nuestra sexualidad empoderadora, y eso es lo que trae como una cuando tú me hablas de las pedagogías menstruales, yo como que decía, ¿de qué se trata eso? Porque no tenía como el conocimiento, pero escuchándote le veo un sentido y una profundidad y una importancia para volvernos como a encontrar con ese cuerpo, con esa feminidad, con esa sutilidad, con ese autoconocimiento, que eso no lo va a dar los libros o ir a estudiar un doctorado, sino que nos lo da realmente el encuentro con nosotros mismos. Entonces, maravilloso todo lo que cuentas, eso como que resueno con eso por el momento. Ok, pues imagínate qué tan importante es, ¿no? Es decir, realmente con el patriarcado lo que pasó fue que todo lo que tuviera que ver con la mujer pues sonaba mal, era malo, tener útero, la menstruación, hueles mal. Imagínate, si la relación que tienes con tu cuerpo es de negación, pues qué podemos pensar? ¿Cómo se va a construir una relación de pareja, por ejemplo? Cuando tú no tienes una conexión realmente con el cuerpo, con el placer, con tus órganos genitales, pero que además eso va más allá de la genitalidad y tiene que ver con la emoción, con el placer, que fue lo que nos quitaron a nosotros las mujeres. Lo que decía hace un momento. Entonces, es volver a encontrarle y darle el valor a esto, tanto hombres como mujeres, tratar de entendernos desde este lugar, porque si como pareja tú entiendes el ciclo de tu compañera de vida, van a poder tener una vida mucho más armoniosa. No quiere decir que no tengan conflictos, claro, seguramente los van a tener, todos tenemos conflictos todo el tiempo, pero hay unas mejores pistas también para poder saber cómo se resuelve, porque tú vas a entender en qué momento le pides a ella algo, ¿sí? Y en qué momento no es conveniente pedirle algo porque básicamente ella no tiene cómo responderte a estas cosas, ¿no? También, claro, aquí hay un tema y es que las mujeres también tuvimos que cerrarnos y desconectarnos de los hombres porque, pues, claro, si nosotros perdemos nuestro lugar, no somos desvalorizadas, pues hay un momento en el que tenemos que cerrarnos a los hombres. Entonces, por eso también es tan complejo hoy en día tener una relación de pareja, porque preferimos caminar juntos que o sea, caminar separados que estar juntos. ¿Por qué? Porque pues no nos entendemos, no sabemos tú de qué estás hecho, cuál es tu ciclo, cuál es tu momento. Entonces es mejor decir, no, esto es muy difícil, tú allá, yo acá. ¿Sí? Pues imagínate los niños y las niñas, si todavía siguen teniendo estas creencias limitantes acerca de su cuerpo, pues va a ser muy difícil que sigan construyendo unas relaciones. Pero por ahí también viene todo el tema de lo social, porque entonces vamos a estar en un conflicto permanente, en un odio, en una rabia, no nos entendemos y además esto unido al tema de las violaciones, ¿sí? Que era algo que te comentaba también. Digamos, si yo miro un poquito mi ciclo, claro, antes pues cuando estaba en la universidad y lo que te empecé diciendo el feminismo es que a mí me llamaba mucho la atención el feminismo, pero siempre eché algo de menos. Entiendo que las mujeres que caminaron primero que nosotros, todas las que han sido unas luchadoras, que lograron todo este tema de conseguir nuestros derechos, todo lo que hablamos, lo que oímos, digamos, de tu conversación con Maín, súper clave, pero hay que entender que ellas solo podían estar en ese momento y en esa lucha porque era lo clave y lo definitivo para nosotros tener un lugar en la esfera pública, ser reconocidas y que pudiéramos ir afuera y llevar también como nuestro conocimiento y ser respetadas y valoradas. Pero ese feminismo también ha ido tiene un devenir, ¿no? Y en este momento, ya que eso está claro, está establecido, que hoy en día también se desafía después de lo que acaba de pasar este domingo,
estamos también en un momento en el que tenemos que empezar a pensar ese feminismo desde ese lugar de crear vínculos y jalonar también a los hombres a estos procesos que podríamos denominar espirituales y que para mí la espiritualidad es un acto de conciencia, aquí y ahora. ¿Sí? No es yo pretendo ser un ángel y hago todo perfecto porque para alguna gente de la espiritualidad es eso y no lo es. Es me reconozco en mi luz y en mi oscuridad. ¿Mm? Ujú. En lo que soy, en lo que no soy, en lo que puedo, en lo que no puedo. Y ese es el acto mayor, respirar y estar aquí, aquí presente. Mm. Entonces, ser consciente de mis procesos. Entonces, cuando empiezo, sí, tenía como esa intención, pero entonces sentía que me hacía falta algo. Logro en este momento en mi vida hacer esa integración después de transitar mi vida como niña, luego como adolescente, luego como mujer menstruante. Y ahora que empiezo a entrar a mi vida ya después de dejar la menstruación y empezar a ser una mujer, seguramente entro a mi menopausia, pero no entro con el miedo que entraban las mujeres de, ay, perdiste ya no tengo mi sangrado o no lo voy a tener, pero no le tengo miedo a eso porque entiendo que ahora entro a ser otra mujer distinta y es esa mujer más sabia que sabe y conoce y que puede ayudar a otros también en su proceso. Y en esto, digamos que ahí empiezo a sentir solo en este momento de mi vida, que además las mujeres nos han enseñado que nos quedamos en la menopausia. No, la menopausia es un tránsito entre la mujer menstruante y la plenipausia, que es esa mujer sabia que ya queda estabilizada en ese momento. Pero digamos que en este momento siento la integración que puede haber entre esa ciencia política que estudié, la maestría en educación, y lo puedo integrar con esto porque me doy cuenta que hay un vacío también en términos de política, y es que tenemos que empezar a llevarle a nuestras niñas y a los niños también este conocimiento que debe haber hay un movimiento en Colombia y en el mundo también, porque hace poco escuché, digamos, en España que se ha movido mucho el tema también, en Argentina, que son como los puntos donde más se mueve, sobre el tema de la política de la dignidad menstrual. Y tenemos que empezar a pensar de verdad cómo las niñas viven esto en términos de salud, de una cultura de la menstruación, ¿sí? Porque va más allá del tema de digamos, de los derechos sexuales y reproductivos. Esto tiene toda una dinámica que merece ser conocida, porque tú y yo que conocemos los colegios, por ejemplo, no hay una diferencia entre los baños de las niñas, pero es que las niñas necesitan más privacidad y más intimidad para poder tener estos días ir bien, pero también hay unas altas cifras de niñas que desertan del colegio o no van durante estos días o ausencia, ¿sí? Porque pues es muy complicado para ellas poderse mover si no tienen también sus dispositivos, desde toallas, copas menstruales, esponjas, lo que sea, pero ¿cómo lo están resolviendo los niños? Y es real que solo las niñas tendrían que resolverlos por ellas mismas o sus familias, o realmente se necesita que sea la sociedad y el Estado ayudándole especialmente a las niñas que están en condición de pobreza, por ejemplo, o que de escasos recursos, porque a mí la palabra de pobreza y demás no me gusta, me parece que hay que hablar es de escasos recursos y es una condición que es externa. Entonces, ¿cómo apoyamos digamos, como todo esto que nosotros tenemos que mirar alrededor de la menstruación y que no puede ser un caso de que cada quien lo viva como pueda, no, no. Mm. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Cierto que este tema de las pedagogías menstruales, de la dignificación de los cuerpos y de la menstruación, hace parte también de muchos derechos emergentes, de muchas cosas como que deberían volverse bienes colectivos. Incluso he pensado que los temas alrededor de los traumas, el apego seguro, hay unas cosas que deberíamos en educación conocer porque nos permitiría dialogar mucho con realidades que no hemos como integrado y que son muy importantes, hacen parte de la vida cotidiana de las personas. Temas que tienen que ver, son los temas que deberíamos empezar a posicionar. A mí me parece que el tema de la educación sexual, yo he visto una gran pobreza porque a veces se enfoca solamente en no quedar embarazadas o en las enfermedades de transmisión sexual, siempre como frente como a la carencia, como frente a como un relato muy empobrecido, pero como que relatos empoderadoras y empoderadores del cuerpo, de la conciencia, que nos ayuden
a tener una relación más potente con nosotros mismos y en nuestras relaciones, porque también yo siento, y eso me parece bonito y tú lo presentas, no es una cosa solamente para las mujeres, sino que si conocemos más todas esas realidades, pues vamos a tener mejores relaciones, que es lo que yo siento que podría también reducir el antagonismo de género, de los hombres amen más, sean más amorosos, sean personas más empáticas con los ciclos de él, pero con los del otro. Va la sociedad a tener mejores relaciones y no relaciones como de odio y de resentimiento, porque me gustaría que profundizáramos ahí un poquito en eso, André, y es, yo entiendo que hay muchas olas del feminismo y hay muchas variantes y hay muchas expresiones. Alguna gente le molesta un poco frente al feminismo el antagonismo a veces tan radical de género que existe a veces en algunos discursos que presentan como una posición y una violencia de un género frente al otro. ¿Cómo podríamos, a través de tu experiencia, a través también que me gustaría que habláramos también de las carpas rojas, también es un concepto de pronto que mucha gente no lo conoce, cómo empezar a sanar esas relaciones para que podamos tener unas mejores relaciones, porque en última somos, ¿cómo podríamos dar punticas? Lo pregunté en otra conversación, pero también me gustaría escuchar tu planteamiento frente a eso. Mm. Ok, sí, y pues digamos que también, pues como no tenemos unos espacios formales de este tipo de educación o para este tipo de pedagogía, me parece muy valioso traer aquí el tema de los círculos de palabra, sí, que hoy en día hay muchos círculos de palabra que es la manera como se comunican nuestras comunidades originarias, sí, todas las comunidades indígenas tienen su palabreo y se reúnen hombres y mujeres a hablar sobre sus condiciones, situaciones, lo que les está pasando, pero también están las carpas rojas, que es de Anita Dimant, y digamos que la que impulsó por el mundo, que se llama de Ana Lamp, que es una mujer rom que tuvo que salir, huir de su país y pues irse a otros lugares, pero en ese irse empezó a mover el tema de las carpas rojas. ¿Y qué es una carpa roja? Una carpa roja es un espacio sagrado con el que podemos contar las mujeres para ir en esos días en que tenemos nuestra menstruación, porque además de todo lado, digamos, entre comillas, nos sacan porque, ay, no, tiene la menstruación, sí, incluso en algunos temazcales, por ejemplo, no, si es un temazcal mixto, tú no puedes participar porque de pronto quien lo está dirigiendo se siente que no es el momento para estar allí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes entrar en un lugar donde seas aceptada, estar tranquila? Existen también temazcales de luna también hoy que son solamente de mujeres y pueden entrar mujeres con su menstruación, que fue una lucha también de las mujeres de los Caminos Rojos y del Camino Lakota, y lograron tener sus carpas separadas y también hay temazcales para hombres, ¿no? Que además son muy valiosos porque son los espacios donde se puede hablar de estos temas de autocuidado, cuidado del cuerpo, de cómo transitan las emociones, porque no es solamente, bueno, estoy triste, no estés triste, no llores. Eso es lo que hemos escuchado siempre. No, necesito transitar esta tristeza. Y tienes un grupo de personas allí que te están acompañando. Y eso es lo que hacemos en esas carpas rojas. Empezar, o sea, ese movimiento ha venido, pero muy lento, también por todas las dificultades, porque todas las mujeres siempre estamos muy ocupadas, entonces no sacamos el tiempo porque el sistema nos exige estar trabajando y entregándole nuestra energía, nuestra capacidad y demás, y no hay tiempo para el descanso, el ocio y el poder descansar para visionar hacia dónde voy, hacer cierres de procesos, no lo hay. Entonces, las carpas rojas se han creado para ello, para que podamos ir allá, para también hacerlo como y caminar como lo hacemos las mujeres originariamente. Si leemos a este autor chileno que se me está escapando, que tú lo debes tener ahí, que ha hablado mucho el tema de la parte del matriarcado, eh, es súper conocido, pero se me acaba de ir en este momento. Él ha hablado de que las mujeres caminamos en sororidad, no en competencia, caminamos juntas. Entonces, cómo nos acompañamos en nuestros procesos, pero también cómo construimos en lo social juntas. Por eso se habla de sororidad, por eso se habla de, no, nosotras no tenemos que competir,
¿sí? Y fue una cosa que el patriarcado hizo, que empezáramos a competir por los hombres, que empezáramos a dañarnos entre nosotras, que existiera ese tema del chisme, y este espacio para las carpas rojas es empezar a volver a reconectar ese tejido de hermanas que sí somos, a respetarnos en lo que somos y ayudarnos. Entonces, las carpas rojas tienen una importancia grandísima por todo esto. Además, también para que las niñas vengan y podamos hacerles sus ritualitos y su bienvenida a la menstruación y contarles todas, mira, esto se vive así, esto es así, ¿no? Eso es fundamental también de las carpas rojas, que las niñas pueden entrar, estar ahí, conocer sobre cómo vivimos, que nos contemos unas a otras sobre nuestras experiencias. La idea es que también deberían existir las carpas blancas, que son las de los hombres, para que tengan sus espacios donde puedan ir a contarse sus cosas íntimas, privadas, sus dolores, porque también los tienen. Sí, de cómo fue su primera experiencia, si fue traumática o no lo fue, eso hay que sanarlo, porque este patriarcado nos dejó mucho dolor y es el momento para que empecemos a reconstituirnos desde otro lugar. Y no es llegar a un matriarcado excesivo, donde solo las mujeres, desde un lugar de guerreras, estemos allí diciendo que fue muy mi arquetipo en el que vibré durante mucho tiempo, de mujer guerrera y voy para adelante y yo puedo sola y no sé qué, pero en este momento de la vida entiendo que tenemos que lograr encontrar esos puntos de encuentro, hombres, mujeres, pero también femenino, masculino. Y esto incluye a las personas que tienen una orientación sexual distinta, porque independientemente de su orientación o de su gusto, pues son hombres o mujeres que también tienen que sanar internamente esa relación y esa pareja interior. ¿Ves? Entonces, sí siento que todo este conocimiento, todo esto que tiene que ver con la menstruación y demás, pues es de profunda sanación para la humanidad. Es decir, si las mujeres nos sanamos y jalonamos a los hombres a este proceso que están un poquito más atrás, porque pues digamos, son diferentes, ¿no? Los procesos que hemos tenido y los jalonamos a que empiecen estos procesos, vamos a tener en algún momento esa humanidad un poquito más armoniosa, ¿no? Donde no estemos tan distantes, porque además si lo es, ahí está como un poquito la génesis de todo este conflicto y esta guerra que a veces no sabemos ni por dónde agarrar y decir, bueno, ¿por dónde vamos a terminar esto ¿sí? Donde necesitamos equilibrarnos. Y yo sí creo que muy en la génesis está justamente estos temas, ¿no? Y lo que tú decías ahorita, el autocuidado. Digamos que yo comencé un proceso de búsqueda interior en el año 98. Me vinculé a un grupo que se llama El Cuarto Camino, que tiene las enseñanzas de Gurdjieff. Y eso para mí fue fundamental porque me enseñó como una disciplina en términos de la conciencia, del estar presente, del estar aquí, del estar ahora, pero también echaba de menos el lado femenino, porque era una apuesta muy masculina y muy europea. Entonces luego empecé a hacer mis búsquedas, me llega lo de la sanación y la bendición del útero, mi formación como carpa roja, y luego también empieza a llegar pues a mi vida el camino rojo, que es el camino indígena, que también tiene un gran conocimiento. Entonces ahora también formándome como ceremoniante y sahumadora para conocer el poder de las plantas y cómo a través de las plantas podemos ir sanando tantas cosas y podemos abrirnos, y cómo las plantitas nos ayudan y cómo tenemos toda esta conexión que pues es la madre naturaleza. Entonces ese respeto por la madre, ¿no? Que no se tiene tampoco, porque las madres hicieron y han hecho un papel muy importante. ¿Cuántas de ellas en una casa aportando un trabajo sin ninguna retribución económica y además sin darle el valor que eso tiene? Entonces, fíjate cómo a través de unas cosas vamos también sanando otras y empezar a darle el valor a esas mujeres, a esas ancestras, a esas mujeres que caminaron antes, que incluyen a estas mujeres que lucharon por nuestros derechos y feministas, honrarlas a cada una y ponerlas en su lugar. Y a los hombres que también han empezado a abrir sus caminos, han empezado a abrir su corazón
para que esta sociedad sea diferente, ¿no? Que ahí podríamos pues tener, claro, los chamanes, los hombres que están haciendo también un camino que no es para nada fácil y los honro profundamente porque no es fácil. A veces se encuentra círculos de mujeres donde somos 20 y 3 hombres. ¿Sí? Pero ellos están haciendo un proceso y hay que empezar a ayudarlos para que ellos también puedan avanzar. Para mí, digamos, fue muy doloroso encontrar cuando empiezo a tener consulta, ¿sí? Que para mí era difícil porque hubo una politóloga haciendo sanación y bendición del útero y entonces los hombres me decían, ¿y entonces a mí qué me vas a hacer si yo no tengo útero? Pero entonces también me formo luego como maestra Reiki angélico y encuentro la manera de poder conectar con los hombres. Y pues la gran sorpresa fue que de 10 mujeres que iban a mi consulta, 8 habían sido abusadas sexualmente y 4 hombres lo habían sido. Pero si esta situación de las mujeres es dura, me pareció muy compleja la de los hombres porque es algo que se vive muy en silencio, que muchas veces ni siquiera se comenta, se pasa, pero es un dolor que está ahí y que no se tramita. Entonces, eso genera muchas otras cosas o muy complejas o mucho dolor para la persona. Y muy complejas es que la persona puede dedicarse a hacer lo mismo para sacarse su rabia o es una persona que vive una frustración inmensa. Entonces, digamos que para mí lo importante en este momento es decir, necesitamos hacer procesos de sanación muy conscientes, ayudarnos con el tema de la educación y de las pedagogías otras para que realmente nuestros niños y nuestras niñas tengan una calidad de vida diferente. Ellos merecen saber acerca de su cuerpo, de poder vivir el placer, pero vivirlo desde una manera abierta, tranquila y amorosa con ellos y con los demás. ¿Mm? Y creo que ahí, desde ese lugar, que el amor es eso, el cuidado, ¿no? Es una cosa que he aprendido, no es solamente un decir te amo, te quiero, pero eso es una parte, pero la parte fundamental también tiene que ver con el cuidado y el autocuidado y el cuidado del otro. ¿Mm? Claro. Entonces es muy diciente que, por ejemplo, a los hombres les cueste tanto usar un condón, pero es que si tú no lo usas, es una ruleta rusa, porque estás jugando con tu vida, pero también la de tu pareja, la de tus parejas. Y eso es algo que es muy, muy complejo de manejar, ¿no? Entonces, como empezamos a pensar que todo este tipo de cosas, primero tienen que ver con nuestro cuidado, pero también tienen que ver con el cuidado de los otros, ¿no? Entonces, entre más conocimiento sabio, asertivo, podamos darle a estas nuevas generaciones, pues esa nueva humanidad que estamos esperando y que queremos que nazca y que siga creciendo los que ya han ido naciendo, pero que sean fortalecidos, ¿no? Ese empoderamiento del que hablabas ahorita, de teniendo unas herramientas para la vida muy puntuales, ¿no? Entonces, pues la educación siempre ha habido una pregunta por el tema de la escuela y demás, entonces la importancia de que esa escuela de verdad se amplíe y empiece a meter otros elementos, ¿no? Porque no es solamente decir no queremos una educación o queremos una educación más allá de la memoria, sí, pero ¿qué es lo que necesitamos? Y esto creo que hace parte de lo fundamental. ¿Mm? Sí, de acuerdo, André. Siento que hay unas pistas especiales para ir redondeando nuestra conversación que son importantes tomarlas. A mí me llama mucho la atención lo de los rituales, porque si nuestros rituales como hombres, por ejemplo, eran antiguamente, cuando éramos hombres, ir a un prostíbulo o emborrachar nuestras penas, como que los rituales no tenemos culturalmente una cultura del ritual para transitar por ciertos momentos en la vida y estamos con rituales que encarnan y llevan mucha hostilidad con el otro y mucha violencia. Entonces la pregunta también es empezar a ritualizar esa cotidianidad para empezar a acompañar esos procesos donde los chicos, el servicio militar, una de las charlas que vienen también a publicarse tienen que ver con el tema del antimilitarismo y de la objeción de conciencia, porque son temas también que parecen, estaban muy naturalizados, muy normalizados, como bueno, ya eres hombre, ya obligatoriamente vas a prestar un servicio militar. Entonces, como que son rituales de mucho empobrecimiento, de mucha fractura, mucha gente queda también, y paradójicamente, pues la mayoría de conocimiento que ha surgido en el mundo sobre trauma fueron las personas que pasaron por las guerras y que fueron los que tuvieron esos estreses
fuertes postraumáticos, veteranos de las guerras de todo el siglo XX. Por ahí es que surgió ese conocimiento, porque llegaron esas personas rotas, muchas personas, hay muchos corazones rotos, y como decía un filósofo que yo sigo, él decía que solo este mundo lo pueden salvar los corazones rotos. Y todos tenemos en algún momento algo de eso, ¿cierto? Ahí nos conecta a todos como humanidad, independientemente de muchas cosas, todo lo que tú decías, hemos sufrido, hemos tenido alguna desilusión, desencanto, duelo, relación con el sufrimiento. Entonces, como que esa conexión es la que realmente nos puede ayudar a construir esa nueva narrativa, y esa nueva narrativa que ya no es de deconstrucción, como mucho tiempo fue como el paradigma filosófico que fue muy hegemónico en muchas décadas acá en América Latina, sino que ahorita nos vemos abocados, como tú decías, a reconstruirlo. Ya deconstruimos, eso hay que hacerlo en algún momento de la vida, hay que hacer ese proceso de disolución, ¿cierto? Como echar un solvente ácido para que eso se disuelva, pero ya llegado ese momento de disolución, pues necesitamos volver a recoger eso y volverlo a pasarlo. Quiere decir, a compartir la medicina que hemos construido en esos momentos que hemos estado solos, que hemos estado trabajando interiormente. Por eso estamos haciendo estos programas, para que las personas que han hecho ese trabajo puedan volver a contárselo a los otros de una manera tranquila, y sabiendo que es una gran oportunidad. De todas estas pedagogías, sean menstruales, artísticas, hacker, por donde vengan, nos van a dar como pequeñas pistas de acuerdo a nuestra tipología, nuestra psique, nuestra personalidad, pues conectarnos en algún movimiento social o en alguna expresión ciudadana de reconstrucción. Y eso es lo que yo siento. Cualquier estudiante, así como prestábamos servicio social en los colegios, deberíamos también, en esa educación soñada y por venir, también conectarnos con un movimiento social, un movimiento de cambio, un movimiento que nos permita que no podamos salir sin ese raigambre con una institucionalidad que está emergiendo, que es algo como una semilla de futuro, porque si salimos solamente solos, aislados a competencia, a buscar el trabajo solos, nos estamos perdiendo. Tenemos que salir más fortalecidos, y es lo que nos están pidiendo también los jóvenes. Los jóvenes no pueden vivir en esta sociedad con comunidades tan deterioradas como en las que vivimos. Parte de lo que estamos viviendo como país, yo siento, es un gran deterioro de mucho aislamiento, de mucha fragmentación, y los jóvenes están pidiendo esos espacios. Por eso también estamos haciendo estos programas, para poder que podamos tener en el futuro pues alternativas construidas, y mira, hay de dónde coger, miran, está como para que los niños puedan tener un menú más diverso de experiencias, donde van a aprender más holísticamente, quiere decir conectando su cuerpo, su espíritu, sus emociones, pero también algo muy importante que yo siento que es un punto fuertísimo hoy en día, dado que la salud mental se ha deteriorado, que los suicidios van en alza, pues que tengamos comunidades más fuertes entre nosotros, donde nos podamos Sí. así, tú cuentas el ejemplo de las carpas rojas, las carpas blancas, y siento que es una experiencia muy bella esto de la vida también con el otro y en comunidad, que nos da también las oportunidades de que ese proceso de sanación es un proceso también colectivo, es un proceso también de estar con el otro, de compartir, de volver a reencantarnos mutuamente y dar ejemplo para que existan esas expresiones de comunidades mucho más sanas, no de la comunidad violenta en la cual muchos hemos vivido también, ¿cierto? Por nuestro país, por nuestras familias. Yo como pedagogo, cuando he tratado de hacer procesos de sanación, yo me he dado cuenta que en la parte familiar todavía hay mucho que trabajar, hay mucho problema, hay mucho trauma. Lo veía hace unos días también con mi familia, donde cuando una prima invitó a hablar de política, no hablemos de eso, ¿cierto? Lo mismo que no hablemos de la sexualidad o la menstruación. No, no, no toque ese tema. Y yo decía, pero sí, si en la familia no podemos hacer eso, si nos conocemos, tenemos confianza, es parte de uno de los tabúes que tenemos y de nuestros traumas. ¿Cómo así? Hubo una reacción muy fuerte, y yo decía, acá hay trabajo por hacer, decía yo, André, porque si no podemos hablar de eso, pues hay La trauma, hay dolor. palabra, la comunicación, ¿no? Ahí es fundamental. Y fíjate que, o sea, has dicho muchas cosas tan importantes en esto, pero quiero centrarme también en algo, y es, Andrés, esto que estás diciendo. Primero, tenemos que hacer conciencia como sociedad que los hijos y las hijas no son solamente de quien los tiene. Los hijos y las hijas son de todos nosotros, Ujú. de todos como sociedad.
y que hemos hecho un daño importante y que es importante en este momento empezar a restaurar y es decir, cuáles han sido los ejemplos como sociedad que le hemos entregado a estos niños y a estos jóvenes. Entonces, tú creces en un ambiente en el que ves a la gente fumando y tomando droga. No voy a satanizar, ¿sí? O bebiendo, porque hace parte de la celebración y del ritual, pero luego no quieres tener niños adictos y en problemas de alcohol, cuando ya ellos crecen y están adolescentes y demás, no los quieres ver así, entonces criticas, ay, pero esta juventud de hoy en día. No, no es la juventud de este día, de hoy en día, es qué pasó, qué fue lo que ellos vieron también, qué fue lo que nosotros le entregamos. Y no, no es que estoy diciendo que el trago es malo y que no, no, no. Es en términos de cómo les enseñamos a resolver los problemas. Exacto. Pero además siento que además hay un juicio grandísimo social de, ah, ese vicioso, ¿no? Ah, es que es un vicioso. Perdóname, pero es que ese niño viene con un dolor. Una persona que consume profundamente trago, droga, no es una persona que lo está haciendo simplemente porque quiere perderse, no, tiene un dolor que no ha resuelto y eso es lo que nosotros no hemos visto y no Mm. somos compasivos cuando no tratamos de entender qué es lo que esa persona está resolviendo a través de esto. ¿Mm? Entonces, fíjate, a propósito de los rituales, ¿sí? Sí. Que hemos hecho un montón de cosas antes que ha hecho que los niños y nuestra juventud tomen ese camino, pero luego les dejamos la responsabilidad de ellos señalándolos como es que esta juventud está perdida. No, no es así. Hay que empezar a tener otro pensamiento y hay que entender que hay una serie de enfermedades emocionales que como nunca se nos ha enseñado a transitarlo, a mirarlo, a tenerlo, es que muchos de esos niños pudieron haber sido abusados sexualmente, pero como no lo pueden transitar o no pueden ir a donde un psicólogo, pues, ¿qué está más a la mano? Una botella de cualquier cosa. Claro. Y ese es su psicólogo, ¿ves? Lo que no pueden enfrentar, digamos, lo que no pueden expresar a propósito del tema de la comunicación, pues tienen que hacerlo de alguna manera. Entonces, para mí es muy doloroso cuando oigo a la gente decir, ah, si tú vas por la calle y ves una persona indigente, ah, es que eso es un vicioso, claro, se merecen. Todos somos responsables de eso que está pasando ahí. Claro. ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad? Es de acuerdo. Hacernos responsables de los otros también. Porque entonces, si yo estoy bien y yo hice las cosas bien, me importa nada los otros. No, 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 no es así. Entonces, empecemos a mirar eso que tú estás diciendo. Si nos paramos del lugar de todos son nuestros hijos, de Mm. verdad, yo quiero que mi hijo vea que yo llego con amigos, me pierdo en el licor, porque una cosa es tomarse un trago, pasar un momento muy agradable, pero si tú tienes que ver a tu papá que se pega una borrachera y luego pega un tiro y tal cosa, pues estás viendo algo que normalizas y luego dices, ah, no, así es como se resuelven los problemas, que es Mm. parte de nuestro tema social, bien delicado y bien profundo. También el hecho de que, digamos, las mujeres tengamos que ponerle tanta energía al tema laboral, que nuestros niños estén solos, ¿sí? Y pues obvio, si es una madre que no tiene un respaldo de un padre, ese es el otro gran tema. Entonces, Mm. fíjate cómo sí es importante esto para la construcción de la pareja, porque cuando entramos a las parejas no sabemos qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es esto de la energía femenina y qué es esto de la energía masculina. ¿Qué Mm. pongo yo? ¿Cuál es mi lugar en esta relación? ¿Y cuál es tu lugar y qué pones tú en la relación? Sí. ¿Mm? Andrés, yo te iba a preguntar otras cositas que tenían que ver con el feminismo acá en Colombia y frente al país y a los procesos políticos también, que de pronto tú puedes estar también como ciudadana y como politóloga también observando que hemos logrado pues unos avances en algunas agendas, especialmente pues lo que pasó con con el derecho del aborto, las adopciones, los matrimonios igualitarios, y hay como algunas cosas que uno logra, que hay unas conquistas de movimientos sociales de largo alcance, pero ahorita viendo el escenario como político del país también, pues uno se pregunta en este momento, pues es una pregunta que yo me hice el fin de semana con la avanzada de Rodolfo Hernández,
Y yo me preguntaba cómo comprender ese fenómeno, una persona que tiene un lenguaje como machista, como... Y eso a veces, una mujer una vez me dijo, es que a mí me gustan los hombres malos, como que es más sexy ser malo en algunos momentos, como que eso es como que el ser tan bueno, a veces lo malo tiene un atractivo y es porque nos hemos vuelto, bueno, no sé, digo algo pues, como se me está viniendo acá y es que como eso del Ajá. buenismo, eso de que nosotros somos los justicieros sociales, acá somos los buenos y también, como tú lo decías al principio, pues somos buenos y también tenemos sombras, hemos sido opresores en algún momento y eso a veces es más fácil ponerse de víctima que ponerse de victimario. Ponerse de victimario, yo racista, yo xenófobo, es más fácil como lo otro, entonces como que me pregunto yo en esa lógica que puede ser un arquetipo más inconsciente de una que pasó también con Donald Trump, también ha pasado con Bolsonaro, ha pasado con ciertas personas que transmiten eso de ser fuertes, pero también bromear y como que la broma y son como personas Mm. muy atravesados, así como que incluso el mismo concepto de la liga del concepto político parece que fuera como la liga de los superhéroes y tú lo ves y parece como que encarna todo eso que es un icono de lo popular y de lo que me gustaría de pronto tú cómo lees ese fenómeno porque me lo estaba preguntando yo ahorita el fin de semana estaba ya pues boté acá en Bogotá me fui para mi tierrita ya en la montaña y quedaba yo preocupado yo decía está pasando algo similar a lo que Hugo Semmelman cuando lo conocí en Manizales nos contaba de que cuando él estaba en Chile trabajando por el gobierno popular de Allende, que los intelectuales no lograron atisbar lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, ese gran impulso de Pinochet en Chile. Decíamos, él hablaba utilizando una metáfora de un libro de Hermann Hesse, decíamos, no, nosotros estamos como en un juego de avalorios, estábamos como hablando de Mm. una escuela de intelectualidad, pero por el otro lado parece que en movimientos subterráneos de cosas no logramos atisbar, quiere decir, también nos falta también como intelectuales y ciudadanos como leer otras cosas o nos quedamos de pronto escuchando una radio que de pronto solo escuchamos nosotros, pero parece que en nuestra ciudad, en nuestro país, todavía hay unas fuerzas subterráneas, inconscientes, que vuelven más atractivos ciertas personas. Entonces, no sé qué de pronto podríamos hablar sobre eso y también sobre Estamos Listas también, porque me parece que es un movimiento emergente, interesante que tú podrías hablar algo ahí. Sí, bueno, pues de esto sobre el tema del aborto sí tengo un tema y es cómo socialmente seguimos dejando el tema a la mujer y a la madre, ¿no? Entonces, el cuerpo de la madre, todo gira alrededor de si los 26 días o no, y qué pasa con los padres de esa criatura. Porque es que ese niño no se hizo solo, ni solo es un óvulo, ¿ves? Ah, Y entonces siguen estando sin responsabilizarse los hombres frente a esto. Y entonces si la mujer lo hace de tal o tal manera va a la cárcel, si no tal. Bueno, pero es que también es tan grave que un hombre deja a una mujer embarazada y la deje sola, porque es que todos estos hijos de la violencia son los niños que se han criado y así, y no es que yo pueda desconocer que las mujeres podemos hacer y tener hijos, y muchas mujeres en esta sociedad han sacado hijos adelante, pero esa no es la razón de ser, porque es que, digamos, por mi tema de la consulta me doy cuenta la carencia y la falta que tiene esa figura masculina para una persona. Nada más eso, no es que no crea que una mujer no puede, no, no. Lo que pasa es que los niños sí llegan, o las mujeres, o ese adulto llega con ese niño herido de ese padre que lo abandonó. Y luego tienes que hacer todo un proceso que pasa por constelaciones familiares, por sanación, mejor dicho, tienes que buscar alguna de todas estas opciones que hay hoy en día para sanar, para que ese asunto del abandono se resuelva. Y ese es un tema donde no se ha puesto la lupa, por ejemplo. eso ¿Ves? es Y verdad. hemos estado hablando todo el tiempo hoy de la relación hombres y mujeres. ¿Que podemos solos? Sí, claro, podemos solos. Pero esa no es la condición real, porque si no, ¿cómo explicas que tanta gente viene con tantos dolores y tiene que hacer tantos procesos? O porque su madre se fue también, porque también sucede. Para los hombres es muy duro el abandono de su madre. Pueden un poco más con el del padre, pero para las mujeres el abandono del padre
Mm, es gravísimo, ¿ves? Porque hay una desvalorización, hay una herida de humillación, hay una herida de, pues no me doy el valor, no me puedo reconocer, no me puedo ver, ¿sí? Pero mm, entonces con el tema del aborto, más allá de todo lo que hemos alcanzado, para mm, mí sigue siendo el lugar del hombre y su responsabilidad frente a este tema, como para hacerlo cortico, digamos. sí. Y con esto que está pasando con Rodolfo y Fico y todos los demás, pues yo lo que siento es que estas figuras surgen porque es que en Colombia somos así. O sea, ellos terminan siendo esa figura, pero que recoge unos valores del ser colombiano. Así, con el dolor del alma, pero machistas, xenófobos, Mm, clasistas, y esa es la representación y por eso logran tener también unos adeptos que dicen, esa es, ¿no? Esa es la figura que queremos que nos represente porque tiene que ver con los valores de nosotros los colombianos. Queremos pensar que hemos avanzado, sí, hemos tenido muchos avances, pero resulta que no todo, digamos, así como la política pública que se queda aquí en unos niveles, aquí de quienes los crean y no sé qué, y mm, logra bajar y ya llega de otras maneras, pasa lo mismo con el tema intelectual. Tú puedes construir muchas cosas, pero si eso puede coger cualquier camino y puede no llegar también. A mm, propósito de lo que decías del profesor Semmelman, mm, ¿no? De que además amo a Hermann Hesse y es mi autor preferido. Qué bueno que lo trajiste acá, mm, pero sí siento que en Colombia tenemos unos temas muy complejos, por eso también es un caldo de cultivo para todo el tema del narcotráfico. Mira cómo logramos desde acá consolidar un proceso como eso y qué valores hay alrededor de eso. Pues plata fácil, digamos de alguna manera. Yo pienso en el negocio, pero no me importa que he dañado un montón de, de generaciones de jóvenes y de personas. A mí me importa mi negocio, ganar un montón de plata por encima de lo que sea, pero yo no estoy pensando que yo dañé generaciones de jóvenes en este país y en el mundo, por ejemplo. Eso es un dolor que tenemos los colombianos, ¿no? Fuimos muy exitosos, pero en el lado negativo. Sí, porque entonces, ¿por qué no logramos sacar el café o sacar el té de coca o sacar pues otros productos que podríamos tener y sacar también, pero sí sacamos la coca? Y mm, luego no queremos hacernos responsables de que dañamos toda esta gente porque somos tan inconscientes, ¿no? Pero sí. además no nos importa prostituir a nuestras jóvenes y volverlas prepago. Y no es solamente que es que la chica lo resolvió y entonces es que ella es una mujer fácil y las mujeres colombianas son fáciles, pues si no hay unas condiciones sociales, políticas y culturales, ¿a qué más se van a dedicar las mujeres que además estamos pensadas también, o sea, con toda esta desvalorización de la mujer, entonces, pues objeto sexual, listo. Y hay Mm, algunas que pues acceden a eso porque al final nunca encontraron cómo resolver su vida material y económica y tampoco las vamos a juzgar porque pues, ¿hmm? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué les dimos? ¿Qué condiciones les dimos? ¿Les dimos una buena educación? sí, No. sí, Madres que venden a sus hijas sí. y que están pensando es en conseguir el traqueto para que les resuelva la vida. ¿Qué pasó con esas mujeres, digamos? Sí, a propósito de lo que decías, bueno, como hay gente que puede vincularse con esto. Bueno, porque aquí en Colombia tenemos una relación muy difícil con el dinero, la Mm, riqueza, la abundancia y la prosperidad. Y no lo hemos sanado. Y te lo digo desde el lugar de la sanadora, más que posiblemente que un gran argumento desde mi lugar de politóloga, pero lo que yo he visto en este momento y como sanadora es preguntarnos por esas relaciones que tenemos con el yo soy rico como sea, a mí no me importa. Y entonces el Señor sale a decir que para él los pobres son fundamentales porque son su principal fuente de riqueza. Y sin embargo, cuando vas a ver las cifras, ¿dónde está la mayor elección? En las personas de estrato 1 y 2. Qué contradicciones las que tenemos en Colombia, ¿no? mm, Humilla a las mujeres, pero cuando vas a ver, ¿dónde está el mayor voto del Señor? En las mujeres. O sea, sigue siendo el tema de unas mujeres que se lucharon el tema de la votación, tenemos que poder ir a votar y a decidir,
pero esto ha pasado, se ha vuelto muchas cosas y hay unas mujeres que pues deciden ir a votar por su verdugo. Entonces, también eso, cuando tú lo vas a ver en otro tipo de procesos de sanación, tiene que ver en la relación de las mujeres con su padre. Y muy posiblemente muchas de ellas fueron abandonadas por su padre y luego son maltratadas por sus esposos, por sus compañeros. ¿Por qué? Porque recibieron ese mismo maltrato de su padre. Sí, yo ¿Ves? recuerdo mucho el trabajo de este psicoanalista Wilhelm Reich alrededor de la represión del cuerpo y su relación con el totalitarismo y con los sistemas autoritarios. Y tiene que ver mucho con esa relación con un padre ausente o un padre muy sobreprotector y muy como que logran a futuro esa psique tener una fascinación muy fuerte con proyectos así totalitarios. Lo leía un poco con los fascismos del siglo XX y para mí era como una relación muy interesante porque era como hablar de algo tan personal, ¿cierto? Como la consigna de que lo personal era político y tiene toda la razón. Los movimientos feministas y todos los que nos han recordado que muchas de las semillas de esta nueva alza de los movimientos de derecha en el mundo tiene que ver con problemas, tienen que ver con psiques, tienen que ver con psicologías, tienen que ver con tendencias patológicas o problemas que nosotros no hemos sanado nosotros mismos y somos más tendientes de orientarnos hacia a ese tipo de voces. Lo hacemos de una manera a veces también inconsciente, porque eso es lo que me hacía también reflexionar mucho el tema de lo inconsciente, de la sombra colectiva, porque es un gran tema cuando hablamos de cuerpo, cuando hablamos de procesos de sanación, como que entrar también en esas oscuridades hace parte también de un trabajo que como colombianos y como seres humanos, pues estamos invitados a hacer. Y también a salirnos de nuestro papel solamente del Maradona, del Messi, ¿cierto? Del que tiene la camiseta 10. No, también reconocemos, y eso a veces como hombres nos cuesta, también yo siento que como mujeres es un ejercicio también de vulnerabilidad, de mostrarnos también en nuestras oscuridades, en nuestras cosas. Eso es un trabajo que la pandemia me invitó mucho a hacer a mí, como de venga, sí, hay unas potencialidades, pero también hablemos de esto, que es lo que normalmente yo no le metía el diente y lo asumían y lo intimaba. Y ahí salen cosas muy importantes y ahí viene también un trabajo muy, a veces no es tan bueno y no es tan rico porque es como un revoltijo, un poco muy fuerte. Se te revuelve la emoción Eso y es la un vida. poco y se vienen a veces ligado también con muchas cosas, pero que al final uno encuentra de que sí es importante esa limpieza emocional. No sé, Marce, André, yo estoy hablando de Marce, si tienes de pronto algunas prácticas que de pronto las personas que están viendo esto quizás se puedan llevar, las niñas, los niños o las familias o para un público más amplio, sería lindo compartirlas porque pues esto también se trata de prácticas. Sí, bueno, quisiera decir una cosa a propósito de esto que dices y hay bueno, primero, astrológicamente Colombia es cáncer. O sea, los colombianos estamos, o sea, somos todos emocionales, Mm. ¿no? Y votamos desde la emoción. Y entonces, si el político es carismático, gana, no es lo que nos ofrezca. ¿Sí? Mm. Mira la conexión que tiene todo, no es la astrología acá, y tampoco me da hoy en día miedo decirlo si un intelectual me está escuchando de los que me dio clase allá en la pedagógica o en los Andes, no, porque hoy en día también tengo integrados varios conocimientos que me permiten tener una mirada un poco más amplia de todo y entenderlo, porque preguntas, pero ¿por qué Colombia la violencia? Bueno, entonces, emocionales, respondemos a esa cuestión y entonces respondemos con violencia en muchas cosas y demás. Pero además tenemos un problema grandísimo y es que los colombianos no sabemos de perdón, no perdonamos, ¿sí? Entonces tenemos un candidato, independientemente de por quién vote o no vota, pero tenemos un candidato que hace unos años hizo un acto de pedir perdón, hacer un cambio en su vida y con eso no logramos conectar. ¿Mm? Lo seguimos viendo igual que cuando fue, ¿sí? Y además le indilgamos todo lo relacionado con el tema, pero no logramos hacer un acto de perdón y darnos cuenta y decir, perdonamos. Entonces, la violencia en Colombia tiene digamos, un ciclo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso donde estamos todo el tiempo así, entonces estamos parados entre la derecha y la izquierda, pero no logramos ni verle
las posibilidades de lo que esto tiene, o sea, la luz y la oscuridad de la Exacto. derecha y la izquierda y la luz y la oscuridad, sino que estamos arraigados en ese punto y no nos movemos. Pero mientras en este país de verdad no hagamos actos de perdón profundos, de reconocer al otro en lo que sí hizo bien, no diciendo lo hiciste bien, no, lo hizo mal, cometió unos delitos, cometió unos asesinatos, cometió unos homicidios, eso no estuvo bien de ninguna manera, pero tenemos que hacer un acto de perdón en algún momento y si no, perpetúa la violencia en Colombia. Mm. ¿Sí? Entonces, eso ya es una práctica que además necesita también una guía, una orientación para decir, hay que hacer este proceso, así nos cuesta. Hay gente que ni siquiera puede decir, perdóname. No sale la Sí, claro. expresión y te lo digo por esta experiencia que he tenido de trabajar con algunas personas y no, y no, y no. Reconócele algo bueno, no, y no, y no. O sea, Mm, pero no, es que todos somos buenos y malos. Todos claro. transitamos una luz y una oscuridad, partamos de ahí. No te puedo venir a crucificar diciéndote que eres el malo cuando yo no he asumido mi propia maldad. ¿Sí? Mm, Entonces, si yo me paro en el bueno, lo que tú decías ahorita, me paro solo en el bueno, yo soy el bueno, yo soy el bueno de la película, pero resulta que si tú no sabes poner límites, pues vas a tener gente que siempre va a ser tu victimario, pero tienes que mm, aprender a poner límites sanos, no el mm. límite de llegamos al punto de te disparo y ya te puse el límite. Ese es el límite colombiano. Sí. Entonces, yo, digamos, en este momento de mi vida, con toda esta situación que veo en la escena pública dolorosa, de decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder tener realmente un presidente que no hable desde ese lugar de la violencia, que quiera sembrar efectivamente una semilla desde el amor, desde la paz, desde la tranquilidad, desde la reconciliación? Que no es solamente que él lo diga, lo divulgue o promulgue una ley o se diga con el tema de la paz, ¿no? Es muy diciente que los colombianos hayamos dicho al final no a la paz. Es que no tenemos la capacidad de vivir en paz y fuimos honestos en eso al final, en Mm, decir no queremos vivir así, pues mira lo que ha pasado, ¿no? Es real, porque no tenemos esa capacidad de perdonar, reconciliar, aceptar, ver la bondad en el otro, así haya una gran oscuridad, hay que hacer ese ejercicio. Y mm. yo invitaría pues a los niños y a las niñas que empiecen a eso, a investigar, sobre todo a hacer ejercicios de autocuidado, de cuidarse mucho de ellos en su cuerpo, en su ser, en sus emociones, en preguntar, en indagar qué les hace bien, qué nos hace bien. Y si tenemos dolores, pues busquemos ayuda. Alguien aparecerá que nos dará una luz en el camino, porque muchos niños en este país viven sin una orientación, sin un padre, sin una madre, tienen unas figuras adultas muy complejas y muy pocos son, algunos logran ser resilientes y otros no tanto, y no se lo podemos pedir porque no le estamos dando nada más. Pero eso, ¿no? Como que los niños puedan encender sus alertas en la medida de lo posible, de cuidarse, de quererse, de mucho amor propio. Esa es otra de las condiciones, o sea, tenemos que querernos mucho todos para poder querer a los otros. Y esas serían también mis máximas recomendaciones. No, muy bueno esas recomendaciones. La del perdón me parece, profunda, poderosísima y es algo difícil, pero es algo que podemos empezar a practicar más a menudo. Recuerdo yo por el lado también del feminismo, también negro, he sentido mucha inspiración. Por ejemplo, Bell Hooks hablaba de cómo responsabilizar pues, a las personas por las malas acciones y al mismo tiempo permanecer con ellas, con su humanidad, para crear pues que se pueden transformar. Ahorita también en otros programas hemos hablado de la justicia restaurativa, de que cómo entrar dentro de nuestro círculo de atención a las personas más traumatizadas y cómo no es algo que tengan que ver con uno, sino como que todos, una invitación a que seamos todos los que podamos emprender esos procesos de cambio y de resocialización y de compasión, que es como uno de los grandes temas que trae también el perdón, darle una segunda oportunidad, también liberar el resentimiento frente al otro, y eso ayudaría, eso agilizaría muchas cosas, pero es difícil, pero me parece una invitación fenomenal, una práctica además de una importancia hoy en día, eh,
fundamental para la reconstrucción de la paz, ¿cierto? Porque uno con una identidad tan rígida, toda la vida de ser algo, ¿cierto? Identificarse tan algo con alguna idea, una ideología, una creencia, pues impide también en que poder crear también, y yo creo que eso también es el papel de la educación y de las nuevas paternidades y de la nueva familia, crear como unas identidades mucho más juguetonas, mucho más abiertas, más libres y no tan fanático. Pero hay una gran intuición y con Virgen Ray yo lo entendía, es por el cuerpo donde podemos empezar ahí, por el placer, por ciertas cositas muy sencillitas donde empezamos a generar esas libertades. Si esas libertades no están desde nuestro entorno, nuestros cuidadores más cercanos, por la responsabilidad más de los padres en su propia paternidad, más amor también en esa construcción y en ese parentazgo compartido, ahí ya estamos realizando muchos cambios para que realmente podamos tener esos presidentes que de pronto mucha gente quiere tener rápido, pero a falta, y yo siento mucho y yo creo mucho en las teorías también del caos y siento que a veces se necesita tocar profundo también. Siento yo, si en caso de que pasara esto que estamos viendo que pueda suceder, yo creo que también siento yo mucha experiencia en una profundización del feminismo mucho más fuerte en Colombia y mucho más conciencia empieza, serán muchos más años de esa posibilidad de reconstrucción también. Y bueno, Aunque bueno, tú me preguntaste ahorita por Estamos Listas sí. y me faltó decirte eso y gracias por recordármelo aquí, que tenía ese faltante y es, claro, para mí es un movimiento que es fundamental, ¿sí? Porque es el recoger toda esa experiencia que tenemos del feminismo en Colombia, pero Mm, también la manera como se planteó de que fuera un bloque de mujeres, mm, para mí fue súper importante y por eso me conecté, digamos que de alguna manera militante en el sentido de me vinculé al partido porque creo en ello y porque además también dijimos vamos a darle el voto a Francia, ¿no? Porque es la mujer que en este momento nos representa, pero ni siquiera Colombia está lista porque cuando hicimos la elección pues sigue ganando Gustavo Petro y no ella, por ejemplo, ¿sí? Pero es que siento eso que estás diciendo, los colombianos no estamos listos para tener ese cambio, o no todos más bien, porque no todos, falta algunos un poquito, lo sí. vamos entendiendo, ¿sí? Y quiero pensar que yo también lo estoy entendiendo, pero hay otros que siguen pensando que lo mejor es como vamos, que Claro. el cambio no, 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 porque eso no sabemos a dónde nos va a llevar y vamos a terminar en Venezuela, pero creo que también es un tema de donde estamos, o sea, esto que pasa en la política allá arriba es lo que pasa realmente en Claro. Colombia. Eso nos está dando un indicador muy claro de quiénes somos los colombianos. Nos guste Sí. o no, nos duela o no, pero ese es el indicador. Mm, Y vamos a estar mucho más claros el 19 de junio. mm. Bueno, André, qué alegría. Ya el tiempo ya se hace por el formato que estamos manejando, pero me encantó mucho conversar contigo. Qué alegría de nuevo volvernos a conversar por estos lados. Y no, creo que dijiste cosas maravillosas. Me llevo muchas cosas bonitas recordándote con mucha alegría y amor también y cariño en esos encuentros. Igualmente, André. Y Qué bueno, bueno este estamos. reencuentro después de tantos, tantos años y después de tantos intentos de tratar de vernos y sé que yo soy la que no la logra, pero muchas gracias. Ya ves que he estado en muchos caminos y en muchas cosas también, pero mil y mil gracias por esta invitación. Me sentí muy contenta y bueno, y a todos los que nos vean, un abrazo de corazón a corazón y que en esta patria y en esta matria surja una nueva semilla de colombianos y de personas para esta nueva humanidad. Así que Muchas gracias. gracias.